Quiero ahora dar la bienvenida al doctor Gonzalo Alegría Barona. Gonzalo es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene estudios de maestría en Economía con mención en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es doctor en Economía Aplicada a la Investigación Socioeconómica por la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeñó como consultor para la cooperación entre Innova, la Universidad Católica y el Programa de Naciones Unidas en Gestión Pública. Su gran aporte al país lo ha hecho retornar luego de muchos años de trabajo en el exterior y siempre recordándonos por ser hijo de nuestro gran escritor y político peruano, don Ciro Alegría. Bienvenido, estimado Gonzalo. Va a participar sobre políticas públicas en la gestión municipal. Un honor tenerte con nosotros esta mañana. Segundito, parece. ¿Ahora sí? ¿Se me oye? ¿Ahora sí? Sí, Ya, sí. perfecto. Muchas gracias por tus generosas palabras, Alfonso. Un saludo muy especial a Raúl Valencia, a la rectora y a todos los organizadores. Y como me queda muy poco tiempo, porque hemos llegado con un poco de retraso a mi intervención, voy a entrar sin más a lo que es la intervención en sí. Aquí les dejo las diapositivas, yo siempre las dejo con mucho texto y muchas fuentes para que sirvan como una base de datos a los alumni, a los estudiantes, a las personas que asisten. Y entonces, lo que sí quiero dejar muy claro en primer lugar es que tenemos que cambiar el chip. Y ese cambio de chip ya se dio hace muchos años en Europa, Estados Unidos, los países asiáticos en lo que se refiere a la gestión pública. El CEPLAN publicó un libro allá por el año 2000, que es de burócratas a gerentes, que es un clásico de esto. ¿De qué? De la New Public Management. ¿Qué es la New Public Management? Cuando yo llegué a Europa, ya por los 80, estaba muy de moda la nueva gestión pública. Es una escuela de gestión pública que surgió principalmente en Inglaterra, donde después yo viviría en varias ocasiones, y en Australia, y surge de las universidades. Entonces recoge un poco lo que nos estaba diciendo Raúl. Recordemos que este triángulo que propone para Latinoamérica el periodista y escritor que comentó Raúl, es una cosa que ya en los 50 había esbozado el economista canadiense y norteamericano John Kenneth Galbraith en El Nuevo Estado Industrial. Entonces, la idea es que ahora está de moda que apostemos por la eficiencia en la gestión pública. Quiere decir que hagamos gobernanza y no solo gobernabilidad. ¿Qué quiere decir? El problema central en el Perú es que seguimos trabajando por grado de ejecución presupuestaria. Y decimos, esta región, este GORE, es muy bueno porque ha ejecutado el 86% de su presupuesto. Y este otro es muy malo porque ha ejecutado el 50%. Y el problema es que esto es centrarnos en la eficacia. Quiere decir, alcanzas el objetivo del plan de inversión pública o el objetivo de gestión que te habías planteado en tu presupuesto, pero prescindes de los criterios de eficiencia del gasto. Es decir, hasta qué punto yo minimizo costos y hago más efectiva mi gestión. Eso no se mide todavía. En los PIBs actuales ya estamos en un punto en el Perú en que se empieza a tomar en cuenta que para decidir proyectos de inversión pública que no sean lucrativos, que no sean rentables, debemos incorporar el valor actual neto social y la tasa interna de retorno social. Es decir, como ustedes saben, como yo trabajé en banca y en finanzas, tanto en Londres como en Madrid, siempre cuando vamos a invertir en un proyecto empresarial, decimos que hay que calcular el valor actual neto, BAN, y la tasa interna de retorno, TIR, para ver cuáles son más rentables, cuáles son más eficientes. Pero esto se puede hacer en proyectos sociales. Vamos a poner un ejemplo. Quiero poner una posta médica en el callejón de Conchucos. Y entonces esa posta médica, que la puede poner la municipalidad, claro que sí, con ayuda del MINSA o con ayuda de salud, pues resulta que ¿cómo mido que es útil? Claro, si mucha de esa gente que está tuberculosa está además muy pobre y no va a poder pagar los servicios, entonces el BAN y el TIR me van a salir negativos. Entonces lo que se suele hacer ya desde los años 70
es los precios sombra, esta técnica tan buena que nos hace el Banco Mundial para suponer una rentabilidad socioeconómica a los esfuerzos de inversión cuando no son lucrativos y que el Estado pueda ver esa rentabilidad en un valor actual neto, pero de tipo social, por eso la S minúscula, y la tasa interna de retorno social. ¿Y por qué insisto en estos detalles? Porque yo creo que la universidad tiene un gran reto y es crear la metodología para que sea eficiente la gestión pública. Esto es lo que se ha logrado, por ejemplo, con mucho éxito en Alemania, en los países nórdicos. Y ojo, los países nórdicos son socialdemócratas, tienen una participación estatal enorme y no obstante son productivos y son competitivos porque la gestión pública es eficiente, no desperdicia recursos. Y otro detalle importante, no es corrupta. Por ejemplo, Dinamarca es considerado el país menos corrupto de la Tierra, o Finlandia es el tercero menos corrupto. Entonces, obviamente, nosotros perdemos 23.000 millones de dólares al año en corrupción, ¿no? Lo que es una salvajada. Más que un problema de diferencia de objetivos entre cómo gestiona eficientemente una empresa, buscando siempre la satisfacción del cliente, versus cómo gestiono el bienestar ciudadano. Quiere decir, yo soy una municipalidad, quiero que mis vecinos estén contentos con la municipalidad, sientan su bienestar, noten las mejoras. Entonces, aplico lo mismo que con una empresa. Marketing, finanzas, todas las técnicas, pero con sus variantes como esta que hemos visto de los precios sombra, etc. Entonces, esa es la técnica del New Public Management, que sería súper interesante que se aplicara en Perú, porque sería un cambio de mentalidad entre nuestros gestores. No basta el grado de ejecución presupuestaria. Por otro lado, aquí tienen, por ejemplo, una imagen, les doy un ejemplo de lo que es, fíjense, el cuadro de mando, ¿no? Como se dice, integral, se dice en español, lo que es el Balance Scorecard, pero aplicado a un gobierno local, a una municipalidad. ¿Y qué es el reto que están haciendo los anglosajones y los asiáticos con mucho éxito? Que tú coges las measures, las medidas que vas a adoptar, los targets, los objetivos, y los conviertes en iniciativas con indicadores, con PKI, como si fuera de empresa, igual. Te estás haciendo tu balance scorecard con tus, por ejemplo, tus cuadros de responsables y calendarios, como puede ser el gráfico de Gantt, pero aplicado a la gestión pública. Y esto nos lleva a maximizar la eficiencia. Esto nos lleva a que podamos trabajar también modelos mixtos de una forma más eficiente. Cuando yo llegué a Londres, allá por los años 80, me encontré con que este librito que ven a la derecha fue el primero que me compré, porque me pareció fascinante, porque lo acababan de inventar los británicos, y eran nuestras alianzas público-privadas. Fíjense qué horror. Estamos hablando del año 86, en librería ya había libros sobre Public-Private Partnerships, quiere decir las alianzas público-privadas, que aquí han llegado antes de ayer y que estamos aprendiendo a hacer. Bueno, pues allí ya era pues el nuevo invento en los 80s. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este New Public Management para el caso de Perú y para el caso de las municipalidades? Porque ahora vamos a entrar en materia. Recordemos que el 38% del gasto público y inversión pública ya están descentralizados. 38%. ¿Y a quiénes estamos contratando? ¿Y esa gente es capaz? ¿Y qué están haciendo con todo ese dinero? Entonces, lo primero que debemos hacer es ver muy claramente que hay que desaparecer los puestos de gestión improductiva o redundantes en la administración pública. Pongamos el caso, ¿no? Yo tengo una red del Instituto Nacional de Cultura en todas las capitales de provincias del Perú, que es solo administrativa, es solo burocrática, no estamos hablando de los museos, etc. Y a esa red del INC, que se heredó en su día, se la ha colocado en el Ministerio de Cultura, MINCUL. Pero existe una red del Ministerio de Educación que también lleva todos estos temas culturales y educativos, también en todas las capitales de provincias del Perú. Quiere decir que por lógica, si fuéramos New Public Management, diríamos, hay que quedarnos con una sola red y sintetizar este tema en un solo ministerio. No puede ser que haya actividades solapadas en dos ministerios. Vamos a poner otro ejemplo. La Dirección General
de Cultura y Deporte del Ministerio de Educación. Esa Dirección General de Cultura y Deporte es exactamente lo mismo que el IPD, o hace exactamente lo mismo, solo que a nivel educativo escolar, obviamente, que las redes que tenemos educativas de las UGELs, que también son burocráticas. Nuevamente hay solapamientos. Estamos perdiendo fortunas y en cambio al gobierno le prohíbes tener empresas públicas. Paradoja de la vida, FONAFE, el grupo de empresas públicas donde yo fui alto directivo y dirigí como gerente general Editora Perú, quiere decir el diario El Peruano, la agencia de noticias Andina y las imprentas del Estado CEGRAF, pues resulta que cuando llegué yo y me enteré de que FONAFE teníamos 16 compañías eléctricas, teníamos el Banco de la Nación, teníamos Agrobanco. Yo decía, ¿y el principio de subsidiariedad? ¿Dónde quedó? Quiere decir, ¿por qué tengo 16 compañías eléctricas? Ah, muy fácil, porque son las que la empresa privada no quiere porque no son rentables. Ah, bueno, pues eso es un criterio un poco cruel. Quiere decir, hay que modificar ese principio de subsidiariedad para que realmente funcione por el bienestar general de la población, que son los objetivos políticos, y no simplemente como pues el cajón desastre de ofrecer servicios a aquellos puntos del país en que no son rentables. Debemos probar a hacer acuerdos con las empresas privadas para outsourcing. Quiere decir que gran parte de los servicios municipales, agua, luz, limpieza pública, sean subcontratados con particulares, con empresas privadas. Claro que sí. Por ejemplo, en la municipalidad de San Juan del Lurigancho yo tengo 375 barrenderos. Claro, ustedes dirán, es un ejército de barrenderos, pero si tienen usted en cuenta que es el distrito más poblado de Latinoamérica, 1.183.000 personas, los 375 barrenderos no hacen nada prácticamente, porque el volumen de basura que se genera. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, tengo subcontratada la basura y los camiones de basura privados pasan 7 veces al día en San Juan de Lurigancho. Y gracias a eso se está logrando que haya limpieza, porque los recorridos no paran nunca, por el volumen enorme de basura que hay que recoger y reciclar. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Lo primero que tenemos que hacer es modificar la estructura administrativa de gobiernos regionales, municipalidades, para que el ciudadano, el vecino, en el caso de la municipalidad, sienta que el trato es eficiente. Y para eso necesitamos el e-government. Necesitamos primero homologar TUPAs. Quiere decir, el TUPA, que saben todos los alumnos, porque me imagino ya han recibido cursos sobre el tema de la gestión pública, es el procedimiento administrativo de cara al ciudadano. Entonces, si el ciudadano me dice, yo voy a abrir un local, un restaurante, entonces yo tengo un procedimiento administrativo. O yo quiero mi partida de nacimiento, yo tengo un procedimiento administrativo. O yo quiero registrar mi divorcio, yo tengo un procedimiento administrativo. Lo que es absurdo es que permitamos que los procedimientos varíen entre municipalidades o entre regiones. Deberíamos tener procedimientos estandarizados que nos permitan, con un solo software estándar, prestar este tipo de servicios a los ciudadanos de forma económica y eficiente. Y solo si una municipalidad determinada o una región determinada demuestra que tiene una necesidad imperiosa de separarse del modelo general, entonces tendría su propio TUPA debidamente autorizado. Y no como ocurre a continuación en la actualidad, que a veces hay 8, 10, 11 procedimientos en una municipalidad y para el mismo tema en otras son 4 pasos. Por otro lado, hay que usar documentación electrónica con sello de tiempo. En la actualidad tenemos ejemplos excelentes como, por ejemplo, el grupo FONAFE. Las empresas públicas, Banco de la Nación, el primero, usan este tipo de software y ya toda la documentación tiene sello de tiempo y la firma digital del funcionario. Entonces, ¿cuál es la situación? No te pueden engañar diciendo esto me lo dieron hace 3 meses o 5 meses cuando realmente te lo han dado ayer. Entonces, usar la firma digital bastanteada quiere decir que el notario defina que tiene poder bastante el funcionario para esa firma. También es otro detalle de calidad que yo lo vi por primera vez en Cataluña en el año 89, funcionando el gobierno de Cataluña, un gobierno regional muy avanzado de España, con decirles que el 70% de las empresas exportadoras españolas son catalanas. Usar inteligencia artificial y redes neuronales en la toma de decisiones
nos llevaría a que los gobiernos regionales y los gobiernos locales simplificarían mucho sus procesos de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Un Big Data, la base de datos grande del Estado, para que cuando le llega a un funcionario de unidad formuladora de la Municipalidad de Huaraz un proyecto de biomasa, resulta que con la ley actual, ese funcionario lo que hace es decir, yo no tengo ni idea de qué es la biomasa. ¿Cómo voy a hacer el concurso público para este proyecto de biomasa? Quiere decir, ¿cómo hago para que en el relleno sanitario se genere energía y al mismo tiempo compost, etcétera, el proyecto biomasa? Como no tengo ni idea, voy a subcontratar. Entonces, habitualmente se subcontrata a un consultor externo que te crea las bases para el proyecto. Sorpresa, ya no puedes contratar al consultor externo una vez hecho el proyecto. De forma que el pobre funcionario sigue estando en la luna de Paita y en el sol de Piura respecto a qué es la biomasa. Entonces lo que hace es no firmar. Alarga el proceso y no firma. ¿Por qué? Porque dice, puedo cometer simplemente por ignorancia errores o por corrupción o por lo que sea, y no funcionan bien las unidades formuladoras y tampoco las ejecutoras. La solución sería que la formulación, las que han sido exitosas, las que han sido best practices, estén en una base de datos interactiva de inteligencia artificial, como defendió mi tesis doctoral ya allá por el año 1998 en España. Y por último, solucionar las deficiencias técnicas en la triple etapa de todo proyecto de inversión pública. Tenemos la preinversión, la inversión y la postinversión. Entonces, ¿qué pasa? Que hay ausencia de evaluación de resultados en postinversión en el Perú siempre. Si ustedes cogen el banco de proyectos del MEF, que agrupa más de 500.000 de proyectos y que sigue existiendo, aunque ahora se llama Invierte Perú, yo lo estudié en mi tesis doctoral en la época en que era pues el SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública. Ahora se ha simplificado, pero no se ha solucionado, porque el problema es que lo que quieren es que no le des más proyectos, sino que uses uno como si te viniera de anillo al dedo con lo que ya existe. Entonces, no voy a acabar rápido porque lamentablemente he empezado 10 minutos tarde, se lo digo a Andrea acá, para que me dé un tiempo más. Los modelos de gestión mixta o privatizada, las alianzas público-privadas, las obras por impuestos, el outsourcing, son el futuro. Quiere decir, no estamos hablando de una administración burocrática excesiva, sino en aligerar el peso y las responsabilidades con la empresa privada. Por lo tanto, de mi experiencia, tanto aquí tienen una foto en Editora Perú cuando deseaba la Navidad o aquí en la municipalidad peruana, y yo me he limitado a hacer estas experiencias cuando me podría haber dedicado a banca internacional aquí en Perú también, porque quería ver y aprender a fondo qué es la gestión pública en Perú y cómo funciona. Entonces, lo que tenemos son tres cosas: gastos corrientes, transferencias sociales e inversiones. Siempre que estés en el sector público vas a tener esas tres cosas, más si eres municipalidad. Entonces, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, los gastos corrientes, yo veía que había un problema grave con los sistemas de compra y logística. Lo mismo me pasó en el grupo FONAF. Por ejemplo, gente que no cumplía los requisitos. Ustedes saben que tienen que tener unos cursos de la OCE, unos certificados, para que sean pues, responsables de logística. Bueno, muchos de ellos hacían trampa interna y decían, no, es que en mi perfil y en los documentos que hemos sacado en la municipalidad o en la empresa pública, hemos decidido que si no tiene ese certificado no importa mientras tenga 10 años de antigüedad o 5 años de experiencia o no sé qué. Esto era prácticamente una norma interna ilegal, pero se suele hacer como trampa para que el gestor de sistemas de compra y logística sea especialmente torpe o corrupto. El otro problema es la transferencia. ¿Cómo haces las transferencias sociales? Por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, ahí justo me estoy quitando la mascarilla, en un reparto de 8,600 cestas a 8,600 familias. Unas cestas de 22 kilos de peso de alimentos, para que no hubiera violencia social en mitad de la pandemia. Bueno, pues este máximo de personas con el mínimo de necesidades cubiertas es la idea del liberalismo ultranza, del gran John Kenneth Arrow, que es uno de los grandes pensadores liberales. Quiere decir, más allá de tu tendencia política, el liberalismo lo que te dice justamente es que tiene que haber una equidad de oportunidades y si la persona se está muriendo de hambre o desasistida, el Estado tiene que darle ese mínimo vital que él llamaba máximo, al máximo de personas con el mínimo de necesidades vitales garantizadas. Finalmente tenemos las inversiones y ahí sí te viene la gobernanza.
la eficiencia de la gestión, sistemas de concurso anticorrupción, compliance officers, que llamamos erróneamente en mala traducción oficiales de cumplimiento en Latinoamérica, project management offices, proyectos llave en mano, contratos gobierno a gobierno, estos New Engineering Contracts, ¿no? Los NEC, etc. Todas estas modalidades nos llevan a incorporar eficiencia privada en el sector público. Por ejemplo, nosotros decimos, no, las empresas de telefonía deben ser extranjeras y muy competitivas porque el peruano no está preparado a tener empresas de telefonía. Pero en cambio, en Alemania, la empresa de telefonía más importante se llama Deutsche Telekom y es pública. En Francia se llamaba France Telecom, ahora se llama Orange, porque se ha privatizado prácticamente, de un 21% es pública. Y hace que ese sector, que es estratégico, el Estado no lo pierda del todo. ¿Por qué sí son buenas British Telecom, empresa pública, con también un 25% de acciones públicas? ¿Por qué son eficientes? Porque compiten, porque tienen un modelo de New Public Management y cotizan en bolsa, por ejemplo, que es lo que queremos hacer con Sedapal y erróneamente no se hace, ¿no? Hay que hacer que la empresa pública compita, sea eficiente y no obstante puede seguir siendo pública, solamente que con proporciones cada vez menores de accionariado público. Termino diciéndoles que esas sugerencias que hicimos al comienzo nos llevan a esto, ven aquí en la pantalla, que son los modelos que ya existen en el Perú de sistema de gestión documental. Por ejemplo, ahora que está tan polémica la presencia de la OMPE, pues deben saber que tal vez el mejor modelo de gestión documental en este momento es el que aplica la OMPE, que hemos replicado en el grupo FONAFE, el grupo de empresas públicas, con gran éxito, haciéndole pequeñas adaptaciones. De ahí se podría hacer también mucho para que económicamente, hablamos de dentro de lo que sería un contrato de locación, 30.000 soles, puede una municipalidad crear su sistema de gestión documental replicando el de OMPE. Y finalmente decirles que el sobredimensionamiento de las políticas municipales es el grave reto. Quiere decir, nos ponen en la ley orgánica de municipalidades cosas como que tú eres el policía, tú eres el maestro, tú eres el médico, y todo esto pues es una exageración. ¿Por qué? Porque en el fondo también hay un Estado que tiene que, a través del MINSA, a través de salud, a través de la Policía Nacional, prestar esos servicios. Yo diría que lo que hay que hacer es tener una política acomodante con respecto a las políticas públicas centrales. Quiere decir, yo nunca cogería una municipalidad y me tomaría en serio de que debo controlar los colegios públicos. No, yo debo ser complemento y debo ser el que más cerca está del ciudadano, pero la política educativa tiene que seguir siendo el ministerio. No obstante, en tema de seguridad sí que hay una duda, y la duda es que ya se ha invertido tanto por parte de las municipalidades en todo el Perú que hay muchísimos más carros patrulleros y motos y vigilantes serenos que policías. A manera de ejemplo, ¿no? En San Juan del Lurigancho, gracias a las compras que hice y a la creación de la nueva central de videovigilancia y de serenazgo, tenemos 700 serenos, tenemos 72 camionetas pick-ups y tenemos que se van a ir instalando gradualmente 400 cámaras. Todo eso lo ha hecho la municipalidad, cuando estaba yo en la gestión. Ahora, eso no se corresponde con las 6 comisarías, 21 carros patrulleros y 14 motos que tiene San Juan del Lurigancho a nivel de Policía Nacional. Entonces, ¿qué sería lo lógico? Buscar una legislación en donde se convirtiera en policía local al serenazgo. Esta legislación debería copiar el sistema norteamericano en la cual el alcalde participa de la policía local, pero también está subsumida a lo que digan las comisarías de barrio. Quiere decir, hay que buscar un modelo de policía local a lo norteamericano y ellos deberían dirigir el tráfico, ellos deberían poner las multas. ¿Para qué? Para que liberemos a la policía para su verdadera actividad, que es perseguir las mafias, perseguir el delito ya más avanzado, ya el delito más peligroso. También la participación mixta como Cuna Más, ollas comunes, comedores populares. Termino diciéndoles que para todo esto se necesita refinanciar el modelo. Hay que refinanciar el modelo que tenemos de ingresos municipales.
Los ingresos municipales en la actualidad son siempre deficitarios, son pocos. Torres Caro. Ingresos tributarios municipales, arbitrios, tasas. Esas tres fuentes de ingresos en el Perú siempre fallan. Ingresos tributarios municipales porque principalmente se basan en el impuesto predial, lo que llamamos en España el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Yo colaboré con la Municipalidad de Madrid, por eso aquí les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Allá, por ejemplo, en España, te ceden impuestos, no solo el de bienes inmuebles, y la municipalidad puede hasta jugar, como en Estados Unidos y otros lugares avanzados, a quitar impuestos a sus ciudadanos a cambio de que inviertan, por ejemplo. Acá es imposible, porque no tienes control sobre ningún impuesto, y el que te han cedido, que es el predial peruano, no tienes catastro. Al no tener catastro, pues es casi imposible que tengas efectividad recaudatoria, porque el impuesto predial depende del espacio habitable, del espacio construido, de las condiciones económicas que tiene el predio, ¿no? Por ejemplo, ciudades como Cajamarca, capital de una región entera, no tiene catastro. Entonces yo no sé cómo cobre el impuesto predial a ojo de buen cubero. El arbitrio, serenazgo, jardines, limpieza pública, son cargos que hacemos con criterios generales para beneficiar a la colectividad, y las tasas son procedimientos que tú pagas una sola vez a cambio de algo. Bueno, pues por ejemplo, solo en la Municipalidad Distrital de San Juan del Lurigancho me encontré con que hay 134 procedimientos administrativos y casi 90 y tantos tipos de tasas. Eso es un absurdo tributario, ¿no? Habría que ver la forma de hacer esto más claro para que la morosidad sea menor, y en ese sentido un buen ejemplo es el SAT, el Sistema Tributario Municipal de Lima Metropolitana, que aquí vemos la imagen final con la que me despido, que juega mucho a darte premios y no solo castigos, ¿no? Entonces hay que estimular al ciudadano para que se sienta bienestar de verdad. Ola verde, hacer parques, limpieza de calles, etcétera, cuando eres municipio, intentar más seguridad y prescindir de esas competencias que son demasiado ambiciosas como la salud pública, etcétera. Hay municipalidades que se han apuntado al tanto de hacerse, por ejemplo, plantas de oxígeno, y yo les aplaudo porque realmente ya eso es un tema desmedido. Fíjense que ahora en la pandemia esa planta de oxígeno está siendo muy utilizada, pero ¿y después? Después, si se supone que ya no va a haber gente que vaya a necesitar tanto oxígeno, queda como un gasto fijo eterno para la municipalidad, ¿no? Entonces deberíamos haber buscado un sistema mixto entre MINSA, OESalud, las municipalidades, etcétera, y no solo lanzarse a algunas pocas municipalidades muy valientemente y con un compromiso social que hay que aplaudir, pero que demuestran que a medio plazo eso no es pues un public management correcto, ¿no? Y eso era todo lo que les quería comentar. En resumen, cambiar de estrategias pasa por cambiar la metodología de gestión para ser más eficientes, para ser más abiertos a la iniciativa privada, pero al mismo tiempo lograr liberar recursos para la inversión pública y para las transferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alegría, por compartirnos sus experiencias desde su gestión como gerente municipal de la Municipalidad justamente de San Juan del Lurigancho, un espacio municipal que reúne representantes de todo el Perú que emigran hacia nuestra capital para poder desarrollarse conjuntamente con los limeños que ya estemos desarrollando nuestras tareas. Sin embargo, justamente esta migración nos hace mirar la gestión municipal, Gonzalo, de todo el resto del país. Muchas zonas rurales, muchas zonas en la selva y tierra que están esperando un momento también para participar, para desarrollar, para que les lleguen las políticas públicas hacia ellos. ¿Qué rol crees tú que debe tener un alcalde desde el punto de vista de la competitividad en sus territorios en donde ellos desarrollan su labor? Muchas gracias por la pregunta, porque además es crítica. Mira, en un reciente informe, creo recordar, para colmo era del Fondo Monetario Internacional, nos regañaron por dos cosas a Perú. Fue hace como 2 años o 3. Una, porque el crédito era muy caro y que había que ver la forma de que los bancos compitieran más, porque somos el segundo país más caro por crédito. El primero es El Salvador, que es una economía minúscula, y el segundo somos nosotros, que somos la cuarta economía de Sudamérica. Ya era una cosa más seria, ¿no? Bueno, ahora el costo del crédito ha bajado mucho gracias a la pandemia, ¿no?
y por ese lado están compitiendo más los bancos y cajas. Pero la otra anécdota es que puso el fondo que había un montón de burocracia que no era operativa y puso a manera de ejemplo que tenemos 445 municipalidades con alcaldes, secretarios, esto, con menos de 500 habitantes. Claro, esto era espectacular, imagínate lo que estabas hablando. Claro, tú me dirás, bueno, son municipalidades muy pequeñas, da igual, estás creando un costo estructural y una ineficiencia grande porque no van a saber gestionar eso. Y para colmo, ¿cuántas gestiones vas a hacer de eso? También es cierto que hay que corregir la documentación que piden algunos organismos centrales. Te dice la UEFA, a un poblado así pequeño, ¿me puedes justificar si contaminas, no contaminas, qué políticas de contaminación tienes? Un pobre alcalde de 500 habitantes ponerse a rellenar un formulario de 80 páginas sobre si contamina o no contamina. Entonces, yo creo que para las municipalidades muy, muy pequeñas, sí que habría que hablar seriamente con ellas y proponer una mancomunidad. Quiere decir, oye, somos 4 caseríos, villorrios o pequeños poblados. Oigan, hagamos una mancomunidad, aunque la distancia pueda ser grande. Para esto nos tendría que ayudar mucho la tecnología. Yo sí creo en la administración y government, yo sí creo en las aplicaciones app, y yo creo que sería súper interesante que hiciéramos ese esfuerzo. Gane quien gane en esta administración, hay que hacer una labor que es racionalizar el país y aprovechar los pocos recursos que nos están quedando de la tragedia de la que estamos saliendo para todos vacunados volver a una actividad frenética e intentar tasas de crecimiento muy elevadas para que generemos empleo. Porque, por ejemplo, estamos recuperando todo el Producto Bruto Interno y en cambio desde diciembre hasta acá hemos seguido destruyendo empleo. Y eso sí es preocupante, claro, porque mientras no generemos empleo, ¿qué vamos a hacer? Mantener con bonos unifamiliares a todas las personas y yo en la municipalidad repartiendo canastas. ¿Qué hacemos? Que las personas y los jóvenes sientan que son ni estudian ni trabajan. Entonces, no, el deber número uno, de gane quien gane en estas elecciones, es que se genere empleo, ¿no? Y por lo mismo, en estos pequeños pueblos, la labor de las municipalidades, ya cuando son municipalidades capital de distrito o capital de provincia, sí es generar empleo, porque con programas como Trabaja Perú, por ejemplo, parchamos pistas, hacemos veredas, y todas esas pequeñas obras son generación de empleo inmediato entre los propios vecinos. Gracias, Gonzalo. Me parece una fantástica idea. Esas mancomunidades, sobre todo, como tú dices, orientar esta labor integral de los municipios hacia producir, generar empleo produciendo lo que el mercado demanda, lo que falta atender en las necesidades nacionales y mundiales. Una segunda pregunta vinculada al tema que nos convoca hoy. ¿Cómo superar, Gonzalo, las dificultades en la gestión pública justamente para gobernar por políticas públicas? A ver, el tema real está en que al menos lo bueno es que en el aspecto descentralizado cada cual tiene su propia política pública, ¿no? Y lo único malo es que CEPLAN, pena que ya no está Carlos Anderson con nosotros, pero CEPLAN tuvo una actividad de planificación central, por decirlo así, sin ser comunista, obviamente, ni nada por el estilo, pero sí intentaba que los presupuestos de cada ministerio, sus POI, sus PEI, ¿no?, se integraran en el plan general. Y fue en el segundo gobierno de Alan que decidieron que eso era un imposible. Entonces crearon una planificación indicativa. El término es francés, pero en Francia la indicación sí funciona. Quiere decir, Francia te dice, tu ministerio tiene tantos mil millones para invertir, preséntame tu plan para poderlo incorporar en un plan nacional general. En el caso nuestro, existe un verdadero caos porque la planificación no se integra. Entonces, pueden 3 municipalidades hacer a la vez 3 cosas que son solapamientos de estos que yo sufro tanto porque me parecen despilfarros, ¿no? Y entonces estar haciendo, pues, una municipalidad, un puente sobre el río Rímac y 3 cuadras más abajo otra municipalidad te vuelve a hacer otro puente. Ya no tiene lógica porque la distancia es muy corta, ¿no? Entonces, pero cada una tiene su propia planificación de las inversiones, de todo. Entonces, lo que llaman los gringos, justamente el policy maker, es decir, el hacedor de políticas públicas, es un técnico de calidad, pero que coordina. Tiene que coordinar a la fuerza, no es un iluminado que llega y hace lo que el alcalde le dice o asesora al alcalde para hacer las cosas que se les ocurran, sino que tiene que ver en qué líneas maestras
de los fondos públicos del gobierno pueden encajar esos proyectos y cómo tienen que coordinar. Entonces, grave problema de las municipalidades en el Perú, van muy por libre, de forma que, bueno, pues hacen lo que consideran oportuno. Algunos proyectos no son tan graves. Por ejemplo, yo hice una biblioteca pública en San Juan del Lurigancho, que coincidencia se llama Ciro Alegría, obviamente, ¿no? Y en honor a mi padre. Y me fui tan contento porque hice mi biblioteca pública. Pero eso no era tan necesario de coordinar porque las líneas maestras sobre eso y la coordinación con el MINCUL fue fácil. Pero hay otras cosas en que sí tienes que coordinar y los fondos tienen que llegar. Termino diciendo que defendiendo a las regiones hay un problema con el grado de ejecución presupuestaria que el conferenciante anterior no tomó en cuenta. No es tanto ineptitud del gestor, sino una picaresca del MEF. El MEF de repente te dice a ti mañana, mira, tu región va a recibir 1.000 millones más para invertir. Y te da los 1.000 millones y te los pone en tu presupuesto anual. Pero no te suelta la plata. Y claro, tú no puedes pedir un préstamo para una inversión. Entonces, esa región tiene que esperar a que el SIAF, el Sistema Electrónico Financiero del Estado, le deposite el dinero para poder empezar la obra. O si no, ocurre lo que le pasa a muchos alcaldes. Aquí, por ejemplo, el alcalde de Lima Metropolitana ha empezado una obra en el Óvalo Monitor, frente a la Universidad de Lima. Y es el atascamiento perfecto. ¿Pero por qué? Porque rompieron todo y ahora nadie construye nada. No siguen la obra. Ya, eso que les puede dar a ustedes mucha rabia contra Muñoz, no es culpa de Muñoz. Habitualmente, ¿qué ocurre? Tú has pedido un presupuesto para inversión. Fíjense, la Municipalidad de Lima recibe 4 veces menos dinero que la Municipalidad de Bogotá por cada ciudadano. Quiere decir que la pobre metropolitana es una pesadilla. Entonces, si tú vas a invertir en esa obra con apoyo del Ministerio de Transportes, entonces, ¿qué ocurre? Que te dicen, ya tiene los millones en su presupuesto. Entonces tú le dices al contratista, ya puede empezar. Empieza el contratista, rompe todo y dice, ahora dame el anticipo de materiales. Y la municipalidad se voltea y le dice al ministerio, dame la plata para darle los materiales. Y no hay. Y nunca llega. Y normalmente te sueltan vía CIAF en septiembre, octubre el dinero. Entonces, eso es una crueldad psicológica, es una maldad, es una trampa vil, porque además que da la impresión de que las regiones y las municipalidades ejecutan mal. ¡Ay, qué mal ejecuta su presupuesto! Solo ha hecho un 20%, pero si usted me lo ha soltado en septiembre, ¿cómo iba a ser yo el puente en 3 meses? Entonces, algo de disciplina sí hay que ponerle al propio MEF al respecto. Quiere decir que no nos mientan, menos. Si me vas a dar 1.000 millones para inversión, me lo das a más tardar a finales de enero, principios de febrero. Tú no me vas a estar dando el dinero para invertir entre septiembre y octubre, porque entonces siempre lo haremos mal, ¿no? Era solamente esos comentarios, coordinar gobierno central, gobierno local y regional, para que realmente las cosas funcionen. Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias. Gracias a ti, Gonzalo. Muy buena respuesta. Entonces, políticas públicas son fruto de una mejor coordinación en la misma gestión. La Universidad César Vallejo estará feliz de contar contigo como catedrático desde el próximo ciclo, estimado Gonzalo. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Hasta luego. Estimados amigos, hoy, en este instante, nos toca presentar a Juan Carlos Matthews. Juan Carlos